El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura autoriza este martes la contratación de las obras de ampliación y reforma del Colegio de Educación Infantil y Primaria Francisco Valdés de Don Benito y la contratación de obras de reforma general en el Instituto de Enseñanza Secundaria Santiago Apóstol de Almendralejo. El primero de ellos, las obras de ampliación y reforma del CEI, Colegio de Educación Infantil y Primaria Francisco Valdés de Don Benito, tiene un importe de 1.999.000 euros. 999.963,50 euros es la cuantía exacta, cuantía financiada en un 80%, como les decía, por los fondos FEDER. Les cito algunas de las actuaciones que se llevarán a cabo en este Colegio de Educación de Don Benito: la construcción de una nueva planta de gimnasio, la construcción de un nuevo comedor con aula matinal, la construcción de 4 aulas de educación infantil y la sustitución completa de las instalaciones eléctricas, entre otras. Serán beneficiarios directos los 729 alumnos que tiene ese colegio público, así como sus 54 profesores. Los plazos que manejamos son los siguientes. Una vez aprobado y autorizado hoy, se estima un plazo de entre 4 y 6 meses para el inicio de las obras y estimamos un plazo de ejecución de 18 meses para este centro. El segundo de ellos, las obras de reforma del IE Santiago Apóstol de Almendralejo, tienen un importe de 1.589.055,13 euros, cofinanciados en un 80% por los fondos FEDER. Algunas de las actuaciones que se van a llevar a cabo en este Instituto de Almendralejo: reforma del taller mecanizado, laboratorio de química, del gimnasio y de los aseos, aplicación de la normativa en materia de accesibilidad y seguridad en el caso de incendio, reforma de las instalaciones eléctricas y calefacción para su adaptación a la normativa vigente y capacidad actual, entre otras. Serán beneficiarios directos de estas obras que se van a acometer en Almendralejo los 842 alumnos que alberga este Instituto de Enseñanza Secundaria, así como los 90 profesores y, por supuesto, en ambos casos, pues el conjunto de los ciudadanos de esos municipios, que van a ver notablemente mejoradas los equipamientos y las infraestructuras educativas como inversiones absolutamente imprescindibles para el futuro. Los plazos que manejamos en esta reforma del IES de Almendralejo: se estima un plazo entre 4 y 6 meses para el inicio de las obras. Para la ejecución estimamos un total de 9 meses. Se remitió a la Asamblea de Extremadura el viernes pasado el informe anual de ejecución del Plan de Infraestructuras y Equipamientos Educativos y hoy damos luz verde a esas dos importantes obras en Don Benito y en Almendralejo, siendo una prioridad el mejorar los equipamientos y las infraestructuras educativas de nuestra región, pues siempre que gobernamos fue para nosotros una prioridad apostar por la educación.